Dicen que hay historias que no fueron inventadas, sino recordadas. Relatos que parecen nacer del mito, pero que en realidad son huellas de algo que la humanidad olvidó. Una de esas historias, la más persistente, la más fascinante, es la de una ciudad perdida que habría desaparecido bajo el mar en una sola noche. Una civilización tan avanzada que desafía incluso a nuestro mundo moderno. Una advertencia disfrazada de leyenda. Su nombre, Atlántida. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el mito podría no ser un mito? ¿Y si detrás de las palabras de un filósofo griego se escondiera el recuerdo de un cataclismo real, de una era anterior a toda nuestra historia conocida? Durante siglos, los científicos, exploradores y visionarios han buscado la respuesta. Y, aunque oficialmente nunca se ha encontrado nada, hay indicios que sugieren que la historia de la Atlántida podría ser más que una simple metáfora. La primera vez que el mundo oyó hablar de ella fue en los diálogos Timeo y Critias, escritos por Platón hace más de 2300 años. En esas páginas, el sabio ateniense describe con precisión un poderoso imperio insular que existía más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. Una civilización con conocimientos arquitectónicos, tecnológicos y filosóficos superiores, un reino próspero, con templos recubiertos de oro, canales navegables y leyes basadas en la sabiduría de los dioses. Pero según Platón, esa grandeza fue también su condena, porque los atlantes, corrompidos por la ambición y el deseo de poder, intentaron conquistar el mundo conocido. Los dioses, indignados por su soberbia, decidieron castigarlos, y así, en un solo día y una sola noche de infortunio, toda su raza guerrera fue tragada por la tierra, y la isla de Atlántida se hundió en el mar. Esa frase, simple y poética, cambió para siempre la historia del pensamiento humano, porque desde entonces nadie ha podido dejar de buscarla. Los textos de Platón no fueron cuentos improvisados. Él insistía en que había obtenido la historia de su antepasado Solón, el sabio legislador ateniense, quien a su vez la habría oído de los sacerdotes egipcios de Sais, en el delta del Nilo. Según esos sacerdotes, los atenienses eran los más antiguos de los hombres y habían sobrevivido a un gran cataclismo que destruyó una poderosa civilización del oeste. Lo que para ellos era memoria, para nosotros es mito. Sin embargo, los detalles del relato de Platón son tan específicos, tan minuciosos, que resulta difícil creer que se trate de una invención. Describe la topografía, la estructura concéntrica de la ciudad, el tipo de metales, los templos dedicados a Poseidón, la flora, los animales, la organización política, las leyes. Incluso menciona una cronología exacta, 9000 años antes de su tiempo, es decir, alrededor del 9600 a.C. Y aquí comienza el misterio, porque esa fecha coincide sorprendentemente con el final de la última edad de hielo, el momento en que los niveles del mar subieron drásticamente, inundando vastas regiones costeras. ¿Coincidencia? ¿O recuerdo ancestral transmitido a través de los milenios? Lo más inquietante es que otros pueblos antiguos también hablaban de una tierra perdida bajo las aguas. Los sumerios narraban sobre Eridu, los hindúes sobre Kumar y Kandam, los mayas sobre Aslan, el origen mítico de su pueblo. Distintas culturas, distintos continentes, la misma idea. Una civilización que desapareció bajo el mar por desafiar a los dioses o al destino. ¿Podría ser que todas esas historias fueran ecos de un mismo evento global? Un cataclismo que la humanidad trató de explicar con los mitos del diluvio universal, de Noé, de Deucalión, de Utnapishtim. ¿Y si Platón no estaba inventando, sino recordando una tradición mucho más antigua que él mismo? La historia de Atlántida nos atrapa por una razón profunda. Representa el miedo y la fascinación del ser humano ante el poder del conocimiento. El temor a crear demasiado, a descubrir demasiado, a sobrepasar los límites de la naturaleza. Porque si la Atlántida realmente existió, fue la primera advertencia de la historia sobre lo que ocurre cuando una civilización se cree invencible. Pero la pregunta sigue siendo, ¿de dónde obtuvo Platón la información? ¿Existieron realmente esos sacerdotes egipcios? ¿O su relato fue una alegoría para enseñar una lección moral sobre la corrupción del poder? Los eruditos modernos están divididos. Algunos, como el historiador Pierre Vidal-Naquet, aseguran que Platón inventó la historia como una parábola política. Otros, como el explorador Ignatius Donnelly en el siglo XIX, afirmaban que Atlántida fue un continente real, destruido por un cataclismo, y que sus sobrevivientes fundaron las civilizaciones antiguas del mundo. Y aunque la ciencia moderna tiende a considerar el mito como ficción,
Hay descubrimientos que han vuelto a encender la duda. En el fondo del Atlántico se han encontrado formaciones geológicas que algunos creen artificiales. En el Mediterráneo, estructuras submarinas imposibles para la época. En el norte de África, restos de ciudades que coinciden con descripciones antiguas. Y en el corazón del Sahara, una formación circular llamada estructura de Richat, conocida como el Ojo de África, que, vista desde el aire, parece un espejo exacto del diseño concéntrico de la Atlántida de Platón. Pero, ¿y si Atlántida no fuera un lugar físico, sino una civilización desaparecida cuyo recuerdo quedó distorsionado con el paso del tiempo? Una era perdida, donde el ser humano alcanzó un conocimiento que más tarde fue destruido y olvidado. Esa idea explicaría por qué mitos de culturas distantes, de Egipto a los Andes, comparten símbolos, tecnologías y creencias similares. Sea real o no, el mito sigue vivo porque toca una fibra muy humana, la nostalgia por un pasado ideal, por una edad dorada que quizás existió y que nosotros, sin saberlo, llevamos en la memoria colectiva. La Atlántida no es solo una ciudad perdida, es un reflejo de lo que somos y de lo que podríamos volver a ser. Y quizás por eso, a pesar de los siglos, seguimos buscándola. Si te apasionan los misterios del pasado y quieres descubrir si Atlántida fue una civilización real o una advertencia de los dioses, suscríbete a Datos y Mitos Extraños y acompáñame, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver la historia para siempre. Si realmente existió, ¿dónde estaba Atlántida? Esa es la pregunta que ha obsesionado a exploradores, arqueólogos y soñadores durante más de 2000 años. Cada generación ha ofrecido su propia respuesta, cada una más fascinante que la anterior. Porque el problema de Atlántida no es la falta de teorías, sino que hay demasiadas. Según Platón, la isla se encontraba más allá de las columnas de Hércules, lo que ubicaría el lugar en algún punto del océano Atlántico. Durante siglos, esa simple frase alimentó expediciones, mapas y leyendas. En la Edad Media, algunos cartógrafos dibujaban en el Atlántico una gran masa de tierra llamada Antilla o Atlántida, como si aún creyeran que estaba allí, escondida entre las olas. En el siglo XIX, el político y escritor estadounidense Ignatius Donnelly publicó Atlantis, The Antediluvian World. Afirmaba que la Atlántida era el origen común de todas las civilizaciones antiguas: Egipto, los mayas, los sumerios. Decía que los atlantes habían transmitido su sabiduría a esos pueblos antes de desaparecer. Su libro fue un fenómeno mundial. Y aunque la comunidad científica lo tachó de pseudociencia, inspiró a generaciones enteras de investigadores y místicos. A partir de entonces, las teorías se multiplicaron. Algunos situaron Atlántida en las Azores, un archipiélago que sobresale del Atlántico Norte y que podría ser el vestigio de un continente sumergido. Otros apuntaron al Caribe, al Golfo de Cádiz, al Mar Egeo, incluso a la Antártida. Cada lugar tenía algo en común: rastros de estructuras antiguas, ruinas bajo el mar, anomalías geológicas que parecían formaciones artificiales. Una de las hipótesis más populares ubica a Atlántida en la isla de Santorini, en Grecia, donde hace unos 3600 años ocurrió una erupción volcánica devastadora que destruyó la civilización minoica. Las similitudes son sorprendentes: una cultura marítima avanzada, arquitectura monumental, desaparición repentina. Sin embargo, las fechas no coinciden con las de Platón. ¿Podría ser que el filósofo simplemente adaptara una historia más antigua a su propio contexto? Otra teoría moderna, la más polémica, señala hacia el corazón del desierto del Sahara, en Mauritania, donde se encuentra la estructura de Richat, también conocida como el Ojo de África. Vista desde el espacio, parece una serie de anillos concéntricos casi perfectos, exactamente como Platón describió la capital de Atlántida. Sus dimensiones son casi idénticas, su forma coincide con los planos antiguos, y lo más desconcertante es que esa zona muestra evidencias de haber estado bajo el mar hace miles de años. ¿Podría ser esa la huella de una civilización perdida que el desierto terminó devorando? Los satélites han detectado restos de antiguos ríos, canales y depósitos minerales que podrían haber alimentado una ciudad monumental. Pero cada vez que surgen nuevas imágenes o análisis geológicos, los informes desaparecen de la red y los archivos se restringen. Algunos investigadores aseguran que ciertas instituciones científicas internacionales han censurado datos sobre la zona, argumentando motivos de seguridad arqueológica. ¿Seguridad o encubrimiento?
La idea de un conocimiento prohibido no es nueva. En todas las culturas, las leyendas hablan de saberes ocultos, de verdades que los dioses no querían que el hombre descubriera. Y quizás, Atlántida simboliza precisamente eso, el límite entre el conocimiento y la destrucción. En 2005, un grupo de oceanógrafos españoles que estudiaban el Golfo de Cádiz reportó haber hallado estructuras submarinas perfectamente alineadas. Poco después, el proyecto fue suspendido sin explicación. Los medios mencionaron errores de interpretación, pero los archivos originales jamás se publicaron. Años más tarde, un exmiembro del equipo confesó en una entrevista: "Lo que vimos allí no parecía natural, pero se nos ordenó no seguir investigando". Algo similar ocurrió frente a las costas de Cuba, donde en el año 2000, los científicos Paulina Selitsky y Paul Weinsweig detectaron en el fondo marino una serie de formaciones piramidales gigantescas. Según sus declaraciones, parecían demasiado simétricas para ser obra de la naturaleza. Cuando las imágenes comenzaron a circular, las autoridades retiraron el acceso al área. Hasta hoy no se ha permitido una expedición completa. ¿Casualidad? ¿Fantasía? ¿O una verdad demasiado incómoda para aceptarla? Mientras tanto, otros investigadores se enfocaron en un enfoque más científico: buscar rastros de un cataclismo global. Y, sorprendentemente, las pruebas geológicas parecen confirmar que algo extraordinario ocurrió alrededor del 9600 a.C., justo la fecha que Platón mencionó. El fin abrupto de la edad de hielo, el derretimiento de los glaciares, el aumento repentino del nivel del mar, y una serie de cráteres de impacto que sugieren la caída de un cometa, un evento conocido como el Younger Dryas Impact Hypothesis. Si ese impacto realmente ocurrió, habría causado tsunamis masivos, incendios globales y la desaparición de civilizaciones costeras enteras. ¿Podría Atlántida haber sido una de ellas? De ser así, no se trataría de magia ni de mitología, sino de historia natural. Una historia borrada por la catástrofe y reconstruida siglos después a través de mitos y símbolos. Y si esto fuera cierto, significaría que la humanidad tuvo una civilización avanzada antes de la historia registrada, una cultura que poseía conocimientos astronómicos y arquitectónicos imposibles para su tiempo. Los vestigios de esa sabiduría se reflejarían luego en Egipto, en Sumeria, en América Central. Los dioses que descendían del cielo, los arquitectos de piedra, los maestros del conocimiento, todos podrían ser ecos de aquellos atlantes supervivientes. Esa es la teoría de Graham Hancock, uno de los escritores más controversiales del siglo XXI. Él sostiene que hace más de 12.000 años existió una civilización global avanzada que fue destruida por un cataclismo, y que los restos de esa cultura dieron origen a todas las civilizaciones antiguas conocidas. Los arqueólogos tradicionales lo acusan de pseudociencia, pero su hipótesis ha ganado fuerza porque explica demasiadas coincidencias imposibles. ¿Por qué los mayas y los egipcios construyeron pirámides casi idénticas, sin contacto alguno entre sí? ¿Por qué las antiguas culturas conocían con precisión los movimientos de los astros y los ciclos cósmicos? ¿Por qué todas hablan de un diluvio universal, de un castigo divino, de un mundo anterior destruido? Tal vez porque todas ellas recordaban el mismo trauma colectivo, un recuerdo codificado en mitos, transmitido de generación en generación hasta convertirse en lo que hoy llamamos Atlántida. Pero hay algo aún más inquietante. En los últimos años, la tecnología moderna ha empezado a revelar estructuras en el fondo oceánico que no pueden explicarse fácilmente. Formaciones rectangulares, alineaciones perfectas, bloques colosales. Y aunque la mayoría son explicadas como formaciones naturales, algunos geólogos admiten en privado que no encajan con los patrones típicos de erosión marina. Podría ser que la prueba definitiva esté justo frente a nosotros, pero preferimos no verla, porque aceptar la existencia de Atlántida no solo reescribiría la historia, sino también el papel de la humanidad en ella. Si este misterio te está fascinando, deja tu me gusta y suscríbete a Datos y Mitos Extraños. Cada semana revelamos historias que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre el pasado. Y si ya llegaste hasta aquí, comenta, ¿crees que Atlántida fue una civilización real o una advertencia para las futuras generaciones? Cuanto más se busca la Atlántida, más parece esconderse. No solo bajo las aguas, sino también bajo capas de simbolismo, religión y poder. Porque la historia de esta civilización perdida no pertenece solo al terreno de la arqueología o la ciencia. También se adentra en el dominio de lo espiritual, lo oculto, lo que algunos llaman el conocimiento prohibido.
Durante siglos, distintas corrientes esotéricas han afirmado que la Atlántida no desapareció del todo, que su sabiduría sobrevivió, escondida en templos, manuscritos y sociedades secretas. Los Rosacruces, los teósofos, los masones, todos mencionan, de una forma u otra, una civilización anterior a Egipto que poseía un conocimiento tan avanzado que parecía magia. Un conocimiento sobre la energía, el alma y el universo que el mundo moderno apenas comienza a redescubrir. Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica en el siglo XIX, escribió que la Atlántida fue el hogar de una raza raíz anterior a la nuestra. Según ella, los atlantes dominaban el poder del pensamiento, podían mover objetos con la mente y canalizaban la energía del planeta mediante cristales gigantes. Sus templos, decía, estaban alineados con las constelaciones, y su tecnología estaba basada en una ciencia espiritual perdida. Una civilización que cayó no por ignorancia, sino por exceso de poder. Blavatsky advertía que el destino de la Atlántida era una lección cósmica. Cuando el ser humano alcanza un nivel de conocimiento sin equilibrio moral, la destrucción es inevitable. Y aunque la mayoría de los historiadores descartan estas ideas como fantasías místicas, hay algo en ellas que resuena con fuerza. Porque, en el fondo, la historia moderna repite el mismo patrón: progreso sin sabiduría, poder sin conciencia. A principios del siglo XX, el ocultista Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, afirmó haber accedido a los registros akáshicos, una especie de memoria universal del alma. En trance, Cayce describía la Atlántida como una civilización tecnológicamente avanzada, destruida por el mal uso de la energía. Decía que en el corazón de la isla existía un cristal gigantesco, llamado Tuaoi, una fuente de energía que podía amplificar la luz solar y generar poder ilimitado. Pero ese mismo cristal, mal utilizado, provocó la catástrofe que hundió la isla. Muchos lo tomaron por un charlatán. Pero lo más inquietante es que décadas después, las teorías modernas sobre energía resonante, frecuencias y ondas electromagnéticas comenzaron a parecerse sospechosamente a lo que Cayce había descrito con palabras simples. ¿Coincidencia? ¿O intuición de una verdad perdida? Incluso hoy, en la era de los satélites y los aceleradores de partículas, seguimos fascinados por la idea de una energía pura, natural, capaz de sostener al mundo sin destruirlo. La energía que los atlantes, según la leyenda, dominaron y luego perdieron. Quizás por eso, cada vez que el ser humano avanza hacia el control absoluto de la tecnología, el mito de Atlántida regresa, como un eco antiguo recordándonos los límites de nuestra propia soberbia. Pero el misterio no se limita a los relatos místicos. En 1929, se descubrió en Estambul el famoso mapa de Piri Reis, un documento otomano que muestra la costa de América y la Antártida libre de hielo, una representación imposible para su época. Muchos investigadores sostienen que el mapa se basó en fuentes mucho más antiguas, posiblemente anteriores a cualquier civilización conocida. ¿Y si esas fuentes provinieran de los descendientes de los atlantes, que conservaron el conocimiento geográfico de un mundo antes del cataclismo? Las coincidencias son tantas que resulta difícil descartarlas todas. Por ejemplo, los templos megalíticos de Malta, las estructuras submarinas de Yonaguni en Japón, las pirámides sumergidas frente a Cuba. Todos parecen vestigios dispersos de una civilización global que desapareció, pero dejó su huella en piedra. Los constructores de esos monumentos sabían cosas que nosotros apenas comprendemos: la orientación exacta hacia los solsticios, la relación entre la Tierra y las estrellas, la resonancia de las vibraciones acústicas, como si su conocimiento proviniera de una ciencia unida a la espiritualidad. Y eso es, precisamente, lo que la Atlántida representa: la unión perdida entre el saber material y el saber espiritual. Una civilización que entendía que el universo no se domina, se comprende, que la energía no se crea, se equilibra, y que la destrucción no viene del conocimiento, sino del olvido de su propósito. Varios estudiosos contemporáneos, como el físico y filósofo Nassim Haramein, han retomado esa visión, que el conocimiento antiguo podría esconder claves sobre la estructura del espacio-tiempo, la vibración y la geometría sagrada. Conceptos que hoy reaparecen en teorías de física cuántica y energía de punto cero. ¿Y si los atlantes no eran mágicos, sino científicos adelantados miles de años? ¿Y si su caída fue consecuencia del mismo error que repetimos hoy? ¿Creer que la inteligencia basta para reemplazar la sabiduría? A lo largo del tiempo, distintas sociedades secretas han afirmado guardar fragmentos del conocimiento atlante.
Los templarios, por ejemplo, decían custodiar manuscritos antiguos rescatados de Egipto, donde se hablaba de una civilización anterior al diluvio. Los rosacruces veían en la Atlántida el símbolo del alma perdida del hombre, una metáfora del viaje espiritual hacia la luz. Y la masonería utilizó la figura del constructor como un eco de los antiguos arquitectos atlantes, los que levantaban templos con proporciones sagradas. Sea mito o legado real, lo cierto es que la Atlántida continúa siendo una presencia invisible en nuestra cultura. Su símbolo, la isla que se hunde por su propia arrogancia, es tan poderoso que atraviesa los siglos. Cada vez que la humanidad se acerca demasiado al fuego del conocimiento, el eco de Atlántida resurge como una advertencia. Recuerda lo que ocurrió cuando olvidamos quiénes éramos. Hoy, en pleno siglo XXI, exploramos el poder de la inteligencia artificial, la manipulación genética y la energía cuántica. Estamos creando nuevas Atlántidas, esta vez digitales, invisibles, hechas de datos en lugar de piedra. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿Hemos aprendido algo de la antigua lección? Si estás disfrutando este viaje entre mito y ciencia, suscríbete a Datos y Mitos Extraños. Cada semana desenterramos verdades que muchos prefieren olvidar. Y dime en los comentarios, ¿crees que la Atlántida fue destruida por los dioses o por su propia creación? El siglo XX trajo consigo una paradoja. Mientras la tecnología avanzaba, la fe en los antiguos misterios se desvanecía. Los arqueólogos buscaban explicaciones racionales, los científicos exigían pruebas tangibles, y las viejas leyendas comenzaron a ser tratadas como meras fantasías. Sin embargo, cuanto más exploramos el planeta, sus mares, sus desiertos, sus glaciares, más preguntas aparecen. ¿Por qué hay cosas que simplemente no encajan con la historia oficial? Desde el inicio del siglo XXI, los avances en cartografía submarina, imágenes satelitales y datación por radiocarbono han revelado hallazgos imposibles de ignorar. Estructuras sumergidas en las costas de Japón, India y el Caribe, que muestran signos de arquitectura intencionada. Ciudades que, según la cronología convencional, no deberían existir. Pero ahí están, silenciosas, cubiertas de coral, observándonos desde las profundidades. En 2001, en la bahía de Cambay, India, un grupo de oceanógrafos detectó bajo el agua una enorme extensión de ruinas, calles, muros, columnas. Los artefactos encontrados fueron datados en más de 9000 años. ¿Casualidad o prueba de que la civilización humana comenzó mucho antes de lo que creemos? Si eso fuera cierto, encajaría exactamente con la fecha de Atlántida mencionada por Platón. Los arqueólogos ortodoxos respondieron con escepticismo. Alegaron errores de datación, mala interpretación, ilusiones ópticas. Pero el público, fascinado, comenzó a sospechar que algo no cuadraba. ¿Por qué tanta resistencia a reescribir la historia? ¿Es miedo al ridículo o miedo a la verdad? En Egipto, un ingeniero francés llamado André Pochan propuso que las pirámides de Giza no eran tumbas, sino centros de energía construidos con un conocimiento perdido. Otros investigadores, como Robert Schoch, demostraron que la esfinge muestra signos de erosión por agua, lo que indicaría que fue tallada miles de años antes del faraón Keops. ¿Y si Egipto no fue el inicio de la civilización, sino un legado de una cultura anterior? ¿Y si los dioses que instruyeron a los antiguos eran los sobrevivientes de Atlántida? El mito de la civilización madre no es solo una obsesión moderna. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, decía que los mitos colectivos son expresiones del inconsciente humano, verdades profundas disfrazadas de historias. Para Jung, Atlántida representaba el arquetipo de la memoria perdida, la añoranza de un paraíso anterior. Y según él, ese símbolo persiste porque refleja algo real, una fractura en la historia humana, un punto en el que olvidamos quiénes éramos. Pero también hay un componente psicológico más inquietante, la necesidad de creer que venimos de algo más grande, la idea de que no somos el primer mundo, sino el eco de otro anterior. Esa creencia tiene un poder enorme porque nos da propósito. Nos hace pensar que tenemos una segunda oportunidad para no repetir los errores de los atlantes. Los científicos pueden reírse del mito, pero los datos siguen apareciendo. En 2018, la NASA publicó imágenes satelitales que mostraban patrones geométricos bajo el hielo de la Antártida. La explicación oficial: fracturas naturales. Pero entre los investigadores independientes, la hipótesis fue otra: restos de una civilización anterior al congelamiento del continente.
Curiosamente, los mapas más antiguos del mundo, como el de Piri Reis o el de Oronteus Phineus, muestran la Antártida sin hielo, con montañas y ríos perfectamente delineados. ¿De dónde sacaron esa información los cartógrafos del siglo XVI? Si la Antártida fue alguna vez habitable, podría haber albergado la Atlántida misma. Al fin y al cabo, el desplazamiento de los polos habría hundido continentes enteros y congelado regiones antes tropicales. Lo que hoy es hielo podría haber sido tierra fértil, y lo que hoy es océano, la cuna de una civilización perdida. Pero cada descubrimiento parece venir acompañado de silencio. Cuando un grupo de investigadores británicos anunció haber hallado estructuras bajo el hielo antártico en 2016, los resultados se clasificaron inmediatamente. Los medios apenas lo mencionaron, y meses después, el equipo fue reasignado a otros proyectos. ¿Coincidencia o censura deliberada? En los foros de la comunidad científica, el tema de Atlántida se considera tabú. Ningún académico serio quiere arriesgar su reputación hablando de ella, y sin embargo, las pruebas acumuladas siguen creciendo. Ruinas submarinas, alineaciones astronómicas, mapas imposibles, relatos universales del diluvio. Todo apunta a una conclusión incómoda. Nuestra historia podría ser mucho más antigua y compleja de lo que creemos. Y mientras la ciencia debate, el público siente una intuición profunda, que no todo está dicho, que debajo de la historia oficial late otra historia, más antigua, más humana, más trágica, porque si Atlántida existió, su legado no se mide en piedras, sino en recuerdos. Cada mito antiguo, cada construcción inexplicable, cada símbolo repetido en culturas distantes, parece susurrar el mismo mensaje. Nosotros estuvimos aquí, y también caímos. El mito se convierte así en espejo. La Atlántida no solo representa lo que perdimos, sino lo que estamos a punto de perder otra vez. El equilibrio con la naturaleza, la humildad ante el conocimiento, la comprensión de que todo poder tiene un precio. Quizás por eso, el mito nunca muere, porque sigue siendo verdad, aunque aún no sepamos cómo demostrarlo. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario. ¿Crees que la ciencia algún día aceptará la existencia de una civilización anterior? Tu opinión puede ser parte del cambio, porque la historia no la escriben los vencedores, sino los que se atreven a cuestionarla. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Datos y Mitos Extraños. Cada semana exploramos los límites entre la historia y el misterio. Y recuerda, la verdad puede estar oculta, pero nunca desaparece del todo. Dicen que la historia no se repite, pero rima. Y cuando observamos nuestro mundo moderno, es difícil no escuchar el eco de aquella civilización que, según el mito, lo tuvo todo y lo perdió todo. Atlántida no desapareció solo bajo el mar. Desapareció en la soberbia, en la ambición, en la creencia de que el poder humano podía desafiar a los dioses, o al destino, o a la naturaleza misma. Hoy, miles de años después, seguimos ese mismo camino. Hemos reemplazado los templos de mármol por rascacielos de vidrio, los cristales de energía por satélites, los océanos por redes digitales. Pero la esencia es la misma. Hemos creado un nuevo imperio que flota sobre una base inestable. La Atlántida de Platón era una advertencia, no un recuerdo. Una historia escrita para quienes, como nosotros, creen que pueden controlarlo todo. Porque cada vez que la humanidad alcanza un punto de poder absoluto, algo se rompe. La naturaleza, el equilibrio, la memoria. Hoy, poseemos el conocimiento para crear vida, para manipular el clima, para destruir el planeta con un solo botón. Y mientras creemos haber conquistado el mundo, nos alejamos de lo que nos hace humanos. Los atlantes también pensaron que su grandeza los haría eternos, pero su propio ingenio se convirtió en su ruina. En los últimos años, los océanos han comenzado a devolver fragmentos del pasado. Ruinas, artefactos, estructuras que desafían la lógica cronológica. Cada hallazgo parece un susurro desde las profundidades. Ya lo hicimos antes. Y fallamos. El mar no solo guarda restos, guarda advertencias. Quizás por eso, el mito sigue vivo, no porque busquemos una ciudad perdida, sino porque tememos encontrarla dentro de nosotros. Cada guerra, cada experimento, cada catástrofe ecológica es un recordatorio de que podríamos ser la próxima Atlántida. Los filósofos modernos hablan de la memoria arquetípica, la idea de que los mitos son ecos de la mente colectiva, advertencias grabadas en nuestra psique. Y si eso es cierto, entonces el mito de Atlántida no es historia antigua, es profecía.
una que vuelve cada vez que olvidamos nuestra conexión con la Tierra. ¿Y si el ciclo se repite? ¿Y si las civilizaciones están destinadas a renacer, alcanzar la cúspide y luego caer, una y otra vez? Quizás no somos la primera humanidad, sino solo una más entre muchas. Quizás los dioses de los antiguos no eran dioses, sino los sobrevivientes del ciclo anterior, los testigos del desastre que ahora nos toca evitar. Imagina por un momento que los restos de Atlántida aún existen, pero no bajo el mar, sino dispersos entre nosotros, en el conocimiento, en la intuición, en los sueños que nos impulsan a buscar respuestas más allá de lo visible. Quizás no necesitamos encontrarla, sino recordarla. Recordar lo que significaba vivir en equilibrio con el mundo, no dominarlo. Platón escribió que los atlantes se perdieron cuando dejaron de buscar la verdad y comenzaron a buscar el poder. Y tal vez esa sea la lección más importante. Toda civilización muere cuando olvida su propósito. Nuestro tiempo no está exento de esa advertencia. La tecnología avanza más rápido que la moral. La información crece más que la sabiduría. Y en medio de tanto progreso, cada día nos alejamos un poco más de lo esencial. Atlántida cayó porque su conocimiento superó su conciencia. ¿Estamos a punto de hacer lo mismo? En la superficie, construimos imperios digitales. Bajo ella, los océanos guardan las ruinas del pasado. Y mientras miramos hacia las estrellas soñando con colonizar otros mundos, olvidamos que aún no comprendemos el nuestro. Quizás algún día, otra civilización, miles de años en el futuro, encontrará nuestros restos. Verá nuestros edificios, nuestros satélites oxidados, nuestras redes colapsadas, y se preguntará quiénes fuimos. Y tal vez, como nosotros con Atlántida, invente una historia para explicarlo. Una historia sobre una humanidad brillante, arrogante, que se creyó inmortal y desapareció bajo el peso de su propia creación. Entonces, el mito se cerrará en un círculo perfecto. La Atlántida no será una ciudad perdida, será el espejo donde se miran todas las civilizaciones que olvidan su alma. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti sabe que esto no es solo una historia. Es una advertencia, una que debemos escuchar antes de que el mar vuelva a reclamar lo que siempre le pertenece. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Atlántida fue real o que somos nosotros su reflejo?